¿cómo estás? Aquí estamos nuevamente para compartir unos minutos reflexionando en la palabra del Señor. Le puse como título la reflexión de hoy, ¿y si me contagio? Ya llevamos 17 días de esta cuarentena. Yo me quedo en casa es la palabra clave o el hashtag que estamos usando para concientizar a las personas de la importancia de quedarnos en nuestra casa y así protegernos del coronavirus. Pero esta semana escuché algo interesante, que hay una nueva pandemia que se está desatando en medio de esta pandemia y se llama pobreza. Las naciones, las empresas y aún nuestros hogares están altamente preocupados. Hay angustia, hay incertidumbre de qué pasará después de esta pandemia. Los comercios se están preguntando cuánto tiempo más podrán soportar con sus puertas cerradas. Las grandes empresas están empezando a despedir personal. Se están quedando sin sus trabajadores y están hablando de la posibilidad de quiebras. Hay algunos que en nuestros hogares también están preocupados porque dicen, si no salgo a trabajar, no puedo traer dinero a casa y por lo tanto no sé cómo voy a pagar los impuestos, cómo voy a dar de comer a mi familia. Así que hoy todos estamos hablando del coronavirus y hacemos todo lo posible para evitar contagiarnos. Pero te quiero hablar de un virus que es mucho más poderoso, que justamente suele aparecer en medio de estas situaciones difíciles, en tiempos de decisiones. Es muy antiguo, es tan antiguo como la humanidad misma. Se suele camuflar muy bien, suele llegar a nuestras vidas a través de nuestros oídos o a través de nuestros ojos. No se cura o no se previene con el alcohol en gel, ni con guantes, ni con barbijos, porque llega de repente, te toma de sorpresa y dice que al entrar a tu cuerpo, como te dije, que puede ser por los oídos o por la vista, se aloja en el sistema nervioso central y cuando menos te das cuenta, ha tomado tu vida entera. Este virus se llama temor. Temor. Es el miedo a lo que vendrá. Es la angustia de no saber lo que hay en el futuro. Es el peor de todos los virus y es altamente contagioso. El temor es tan fulminante que te paraliza. El temor es tan letal que te quita los sueños y es tan trágico que te roba la fe y es tan oscuro que es capaz de nublar el futuro. A diferencia del COVID-19, tengo una buena noticia. Este virus llamado temor sí tiene vacuna. Solamente tienes que ir a un lugar. Tienes que aprender a ir a Dios. Él tiene la dosis justa para sanarte, para liberarte de este virus. Él siempre tiene lugar en su presencia para uno más. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no cierra, Él no está de paro, Él no tiene sus cortinas cerradas. Él te está esperando porque quiere ayudarte en medio de esta situación. Y quería compartir con vos hoy un relato del libro del Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 8 del versículo 22 en adelante. Es una historia muy conocida. Vamos a leerlo juntos. Aconteció un día que entró en una barca. ¿Quién? Jesús. Jesús con sus discípulos. Y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Y ellos partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. El Evangelio de Mateo, que también relata la misma historia, nos amplía un poco más la escena y dice que las olas eran tan grandes que pasaban por encima del barco y estaba llenando aquella barca de agua y se podían hundir. El otro Evangelio que también relata la misma historia es Marcos, y Marcos abre aún más la escena y no solamente nos habla
de la tormenta, no solamente nos habla de la desesperación de los discípulos, sino que él mira hacia el fondo, hacia la parte de atrás del barco y ve que hay un hombre que está tranquilamente durmiendo en aquel lugar. Y nos dice que ese hombre era nada más y nada menos que su maestro, era Jesús. Y dice que los discípulos vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Los discípulos fueron allí hasta donde estaba Jesús, lo sacudieron un poco y dice: Jesús, Maestro, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? ¿No te has dado cuenta que estamos atravesando una fuerte tormenta? Hemos hecho todo lo posible, hemos desplegado toda nuestra experiencia, pero no podemos atravesar esta tormenta, nos vamos a morir. Entonces Jesús, despertando, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Este relato tiene lugar en el mar de Galilea. Los discípulos y también Jesús habían terminado un día de arduo trabajo. Ellos habían estado ministrando, habían estado enseñando, habían estado atendiendo a la gente, habían hecho milagros, habían hecho liberación de muchas personas. Así que había llegado la hora de partir a casa, de ir a cenar, de compartir con la familia, descansar. Y dice que se subieron a una barca por orden de Jesús y Jesús le dice: dale muchachos, pasemos hasta el otro lado. Y dice que de repente, sin que nadie lo advirtiera, sin que ellos se percataran, de un momento a otro llegó esta gran tormenta. Como te dije, ellos estaban allí en el mar de Galilea. Este mar es muy particular, el clima en ese lugar es más bien cálido y calmo. Al oeste del mar de Galilea hay unas pequeñas elevaciones, unos montes, y allí tiene valles, pero también tiene grandes grietas en medio de estos montes. Y dice que cuando viene viento del oeste, suele entrar por esos valles y estos montes, estas elevaciones, hacen como de gran abanico y el viento se comprime y terminan dando con mucha fuerza, a toda velocidad, contra aquel mar de Galilea. Este mar, que parece más bien un lago, de repente empieza a moverse sus aguas, empieza a haber olas bastante grandes, y no solamente que dice que son grandes las olas, sino que dice que son tupidas, que son una tras de la otra, vienen una a continuación de otra. No solamente los barcos corren el peligro de hundirse por las grandes olas, sino que también pueden ser desarmados por la cantidad de olas que pegan contra ella. Así que allí, dice el texto, estaban Jesús y sus discípulos envueltos en esta tormenta. Las olas estaban llenando de agua aquella embarcación. Las olas estaban pegando con toda su fuerza contra la barca donde ellos estaban cruzando, y Jesús dormía en el fondo de su barco. Los discípulos no eran inexpertos. No era la primera vez que a ellos les tocaba atravesar una tormenta allí en el mar de Galilea. Ellos solían pescar, ese era su lugar de trabajo. Ellos conocían ese lugar, ellos conocían el clima y conocían cómo pasar aquellas tormentas. Pero aquellos adiestrados marineros, dice que hicieron todo su esfuerzo, que habían estado luchando para que el barco no se anegara de agua, y en desesperación, en apuros, atemorizados, corrieron hasta donde estaba Jesús, y dice que de un sacudón lo despertaron. Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Nuestra barca se está desarmando, vamos a terminar aquí en este lugar. Los evangelios no nos cuentan, pero déjenme imaginar a Jesús allí en el fondo del barco, durmiendo, a lo mejor durmiendo pesadamente después de un día de mucho trabajo,
y de repente ve que sus discípulos están allí sacudiéndole, él se despierta, no sabe si está soñando o realmente está despierto y escucha el clamor, ve los ojos asustados, grandes, mirándole fijamente a él, diciendo: Señor, nos vamos a morir, Señor, nos vamos a morir. ¿No te diste cuenta de esta tormenta? Entonces me imagino a Jesús levantándose tranquilamente y algo fastidioso. ¿Dije fastidioso? Sí, fastidioso. ¿Es que nunca te despertaron de una siesta o de un sueño profundo a las 2, 3 de la mañana? A mí sí. Suele suceder que mi celular suena a veces a las 2, 3 de la mañana. Entonces me levanto yo y trato de atender, no sé qué es lo que estoy diciendo. Y digo: hola, ¿sí? ¿Quién está allí? Entonces escucho una voz que dice: hola, pastor, ¿estaba usted durmiendo? No, hermano, estaba esperando que usted me llame. Yo ya no sé si soy yo o es mi espíritu, no sé ni lo que estoy diciendo, pero suele suceder que te despiertan de golpe y no sabes en dónde está parado. Me imagino algo así a Jesús, y que se levantó allí y dice que se paró frente al mar, frente al viento, y los reprendió. Quiere decir que alzó su voz y con fuerza dice que aquietó las olas y aquietó los vientos. Y hubo una calma impresionante. Se hizo gran bonanza, dice el texto bíblico. Así que, bueno, me imagino esta escena así. A continuación, están todos los discípulos parados en su lugar. Jesús lo mira fijamente y ven la cara de ellos, están un poco angustiados, un poco felices. Algunos están con los ojos tan abiertos que no se puede creer lo que están pensando. Entonces Jesús mira a todos ellos y le dice: muchachos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde se ha ido su fe? Mateo dice: ¿por qué tienen miedo? Y Marcos dice: ¿tan poca es su fe? Los discípulos habían visto milagros, habían visto sanidades, habían visto cómo los cautivos eran liberados. Pero esta vez el temor, por más que eran expertos, por más que estaban acostumbrados a atravesar este tipo de tormenta, esta vez el temor les nubló, se apoderó de ellos. El temor les hizo entrar en pánico, perdieron toda calma y creyeron que de esta iba a ser muy difícil o posiblemente no iban a salir. ¿En dónde quedó su fe?, les preguntó Jesús. Y me pregunto hoy también. Recuerden que fe es estar totalmente convencidos, firmes, de que Dios va a hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. Porque Él es todo quien dice ser. Dios es poderoso, Dios es fuerte. Y en medio de esta tormenta, Él te dice: no temas, confía solamente. No te quiero ver angustiado, porque ¿dónde fue tu fe entonces? Los discípulos decían: pero maestro, ¿no te das cuenta que estamos por morir? ¿No te das cuenta que nos vamos a hundir? Señor, aquí se termina todo lo que has hablado, lo que has enseñado, las profecías que hay sobre ti, nosotros a tu lado, el reino que dices que estás formando. Señor, hoy todo se termina aquí. Dios, ¿dónde estás ahora? Se suele escuchar este tipo de preguntas en medio de situaciones de temor y de angustia. ¿Qué será de nosotros después de la cuarentena? ¿Qué será de nuestro trabajo? ¿Qué será de nuestra economía? ¿Qué será de nuestras empresas? El virus del temor poco a poco va haciendo su trabajo. Poco a poco trata de entrar a tu vida y trata de enfermarte, de paralizarte y de robarte toda posibilidad de fe y de esperanza. Pero déjame decirte algo. A lo largo de toda la Biblia, una y otra vez,
Dios dice, no temas. Las tormentas van a venir, las dificultades en la vida sí existen y es parte de la vida misma, pero confíen, dice Dios, confíen que yo estoy con ustedes. Hay un peligro, también la palabra de Dios nos advierte, de buscar refugio en un lugar que no sea en Dios, de buscar refugio en cualquier otra fuente que no sea el Señor. En la Biblia, vez tras vez, Dios reprende duramente a su pueblo Israel por ir a buscar refugio en pueblos enemigos, en ir a buscar refugio en el faraón en Egipto, que es un tipo del enemigo de Dios. En Isaías capítulo 30, que estuvimos analizando hace 2 domingos atrás, decía, ustedes deben mantener la calma y confiar en mí, que yo soy su salvación, decía el Señor. Pero, ¿por qué Dios decía esto? Porque justamente le estaba pegando un tirón de oreja a su pueblo, porque habían confiado en el faraón, habían ido a pedir ayuda a Egipto. Me temo que hay muchos de nosotros que también en este tiempo está atemorizado, está angustiado y el temor empezó a menguar la fe y temen hundirse, temen no pagar sus cuentas y temen quebrar. Pero justamente Dios dice, confía en mí, yo sé la que están atravesando esta tormenta, yo no soy indiferente, no teman, yo soy su proveedor, yo soy su sanador, yo soy el que te va a proveer todas las cosas que necesites. Justamente quiero dejarte 3 pequeñas enseñanzas que he podido sacar de este texto. En primer lugar, las tormentas van a venir a tu vida sí o sí. La clave es, ¿en quién confías? Las pruebas, las pandemias, las tormentas, es parte de la vida misma. La Biblia nunca dice que el que tiene a Jesús en su barca, la tormenta no le afecta. Si te dijeron esto, te han mentido, discúlpenme, pero es así. La clave para todo cristiano, para todo aquel que busca a Dios, es saber en dónde estás parado, que las tormentas van a llegar, que las tormentas sí son ciertas, que las tormentas afectan a todo el mundo, pero en dónde estás parado es la clave. ¿En quién confías? Fíjense lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¡Qué hermosa promesa! El mundo entero puede estar en tinieblas y dice acá que va a suceder en un momento, pero sobre ti, sobre vos que confías, sobre vos que vas a la fuente de vida eterna, Él dice, sobre ti resplandecerá su luz y la gente verá su gloria. Fíjense lo que dice otro texto bíblico. Por eso les digo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren las aves del cielo. Ellas no cultivan ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No son ustedes más importantes que ellas? Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué ropas vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que saben que necesita todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan y se les dará todo lo que necesitan. Dios no es indiferente. Dios sabe la tormenta que estás atravesando. Él no está de espalda a vos. Él sabe que sí, este momento es muy difícil, pero te dice, no temas. Él está esperando que te apoyes en Él, que confíes en Él. Quizás
Sí, algunos van a perder el trabajo. Quizás sí alguna empresa van a quebrar. Quizás sí este año va a ser difícil remontar la economía. Pero Dios dice, yo estoy con vos. Lo que le pido al Padre es que tu fe no falte. ¿Se acuerdan de Pedro? Una noche Jesús viene hasta Pedro y le dice, Satanás mismo ha pedido para que te peguen un buen sacudón, ¿sí? Así en buen castellano. Y Jesús le dice, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. No le dice, yo he rogado al Padre para que no pases esta prueba, o yo he rogado al Padre para que esto no suceda en tu vida, sino que dice, yo he rogado que cuando estés en medio de la tormenta, tu fe no falte. Confía en Dios. Ahora más que nunca, mantén la calma y confía en Él, porque Jesús está en tu barco y hay una promesa, hay una palabra dada, pasemos al otro lado, por lo tanto no vas a naufragar. Según la enseñanza dice, descubre a Jesús en medio de la tormenta, esto te traerá paz. Hay un dicho que dice, ya no es lo grande de la tormenta, sino lo tupido. Y esto como argentinos podemos saber bien de qué se trata. Nuestra economía viene mal desde hace varios años. Primero fue déficit, después fue recesión, después fue aumento del dólar, después fue la inflación, después fue el cepo cambiario, y así vez tras vez. Y hoy, decía un periodista en un canal de televisión, esta pandemia nos encuentra en el suelo. Pero justamente allí, en ese lugar, en el suelo, es el mejor lugar de donde puedes clamar a Dios, levantar tus manos y Él vendrá a tu ayuda. No temas, no te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro fuerte, no conozco a ninguno. Dios te dice en este día, Él es el único y verdadero Dios. Él es fuerte, es invencible, es todopoderoso y Él está listo para ayudarte. Solamente pide el auxilio, tiéndele la mano y Él te ayudará. Dice otro pasaje de Juan capítulo 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengas miedo. Tercera y última enseñanza de este día. Hay un pasado, hay un presente, pero también hay un futuro. Jesús lo prometió. Sé que ver el futuro en medio de una tormenta a veces es difícil. El tiempo está oscuro, el tiempo está feo, asusta. Pero justamente en medio de la tormenta es donde Jesús te dice, no te dejaré ni te desampararé. Sí, puede ser que el pasado haya sido mejor o peor, pero justamente es eso, pasado. Tampoco te dejes intimidar por el presente, por lo que estás viendo, por lo que estás escuchando, porque hay un futuro y Jesús lo prometió. Y ese futuro está justamente al otro lado de la tormenta. La historia que acabamos de leer allí en el libro de Lucas dice que cuando Jesús se levantó y reprendió al viento y reprendió al agua, todo quedó en calma, una calma impresionante, dice Lucas. Otra versión dice, y hubo gran bonanza. Y versículo siguiente dice, y todos llegaron a la otra orilla. Eso justamente es lo que va a suceder después de esta pandemia. Si confías en Dios, si pones tu esperanza en Él, esto también pasará y todo va a estar bien. Solamente confía en Él. Solamente no tengas temor. No busques ayuda en otro lado que no sea en Dios, el creador del cielo y de la tierra, dice el salmista. Él es el que te cuida, Él es el que te levanta, Él es el que te provee todas las cosas.
que son necesarias. No tengas miedo. Deja ya de alimentar tu cerebro, tus oídos, que no escuchen más las malas noticias. Y justamente lo que ellos mismos dicen son predicciones. O sea, no es lo real. Son ideas, son suposiciones de cómo será al otro lado de la tormenta. Pero los que estamos en Dios, los que confiamos en Dios, tenemos que tener paz aún en medio de las tormentas, porque Él nos prometió que nos iba a cuidar, tanto si salimos o cuando volvemos. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro socorro y Él está atento para darnos una mano en esta situación. Dios los bendiga, hermano. Que tengan una buena semana y déjame terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das para compartir tu palabra por este medio. Gracias, Señor, porque en medio de la tormenta podemos verte a ti, podemos escuchar tu voz. Señor, es tan claro que nos dice, no temas. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, por cada promesa que hay en la Biblia para nuestras vidas. Señor, gracias porque estás atento a nuestro clamor. Señor, ahora te pido también por aquellos que su fe está flaqueando. Señor, por aquellos que les cuesta ver el futuro. Aquellos, Señor, que están sin esperanza, y aún por aquellos que no te conocen, que nunca tuvieron un encuentro contigo, Señor, que en medio de esta situación difícil puedan encontrarse contigo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de los oyentes que están ahora frente a la pantalla. Señor, que ellos puedan recibir tu amor, tu abrazo, tu fortaleza y tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.